se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, Ahí conectó la grabación, así que cuando quieras, Guada. bueno. Buenos días a todos. Mi nombre es Guadalupe Simes. En el día de la fecha voy a estar realizando la exposición de mi trabajo final de investigación titulado Adaptación transcultural al español argentino del Test Vestibular Rehabilitation Benefit Questionnaire, por sus siglas BRBQ. Este trabajo se realizó bajo la dirección de la doctora Silvina Berra. Brevemente, los contenidos de la presentación serán una introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, la metodología utilizada, los resultados obtenidos, discusión y conclusión de esta investigación. Brevemente, como una introducción, me gustaría hablar de la motivación de este trabajo e indudablemente yo no puedo dejar de mencionar a mi trayecto de prácticas de segundo nivel cursado en el Hospital Córdoba. Ahí la licenciada Silvia Abram y la licenciada Manera me enseñaron que la atención fonoaudiológica incluye un amplio espectro de posibilidades donde se encuentra el área de la rehabilitación vestibular. Desde ese entonces y hasta el día de la fecha, comprendí y me di cuenta también que una de las bases de la rehabilitación son los comentarios o cómo los pacientes perciben su problema de salud. Algunos comentarios eran, por ejemplo, no puedo levantarme de la cama porque me da vuelta todo, no puedo hacer cosas como antes, como por ejemplo ir al gimnasio, agacharme, tomarme el colectivo. Bueno, en algunos casos los pacientes requerían asistencia para salir de su casa de alguna persona que los acompañe. Ya desde estos comentarios se evidencia que la calidad de vida de las personas con trastornos vestibulares se encuentra afectada. Para este trabajo yo prefiero usar el término calidad de vida relacionada con la salud, que es un indicador que se refiere a la valoración de las personas con respecto a sus procesos de salud de enfermedad y cómo impacta una enfermedad, patología o afección en su calidad de vida. Abordar la calidad de vida relacionada con la salud constituye una forma de humanizar la atención médico-terapéutica, porque se prioriza la autopercepción de las personas, sobre todo con respecto al impacto de una enfermedad en su vida y a cómo reaccionan o cómo se sienten con respecto a un tratamiento que se les suministra. Hablando particularmente de los pacientes con trastornos vestibulares, en la población adulta, el mareo o vértigo se encuentra asociado a una reducción considerable de este indicador, sobre todo con respecto al bienestar físico y mental. El malestar que genera la reducción de la movilidad corporal y la influencia psicológica del vértigo y o mareo provocan limitaciones funcionales, sobre todo en aquellas actividades que requieran buen equilibrio postural, movimientos cefálicos rápidos y buena agudeza visual dinámica. Esta patología puede constituir una incapacidad que impacta en diversas actividades, sean sociales, familiares, profesionales y en todas las que se envuelve una persona. Tal como dice Lee, el abordaje terapéutico debe enfocarse en reducir el impacto del mareo y o vértigo en la calidad de vida de las personas. La calidad de vida relacionada con la salud se mide a través de cuestionarios de autorreporte, donde el paciente puede expresar su percepción con respecto a su enfermedad en una medida estandarizada. Este trabajo de investigación surge del conocimiento de que existen instrumentos que valoren este indicador para personas con trastornos vestibulares, pero que la mayoría se encuentran desarrollados en poblaciones diferentes a la Argentina, que sería nuestra población. Actualmente ha tomado mucha fuerza en los últimos años el método de adaptación transcultural de instrumentos, que busca adaptar un cuestionario que está desarrollado en un idioma y es para una población en específico a otra cultura completamente diferente. Es por eso que se plantean dos preguntas de investigación. En primera instancia, preguntándome acerca de la cantidad y las características de los instrumentos disponibles a nivel internacional para evaluar calidad de vida relacionada con la salud en personas con trastornos o síntomas vestibulares. Y sobre esta base, es posible lograr equivalencia semántica, idiomática, conceptual, práctica y cultural de un cuestionario que valore
calidad de vida relacionada con la salud en personas con trastornos y o síntomas vestibulares mediante un método de adaptación transcultural de la lengua original al español argentino. El objetivo general de esta investigación fue obtener una versión culturalmente adecuada a la población argentina de un cuestionario que mida calidad de vida relacionada con la salud en personas adultas con trastornos o síntomas vestibulares, logrando una adecuada equivalencia cultural, semántica, idiomática, práctica y conceptual con respecto a su versión original. Para cumplir este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos, son 6 en total, comenzando con identificar revisiones sistemáticas y de la literatura, cuyos objetivos incluyeran describir instrumentos de autorreporte que valoren este indicador en personas con trastornos o síntomas vestibulares. Segundo lugar, describir las propiedades psicométricas de los instrumentos de autorreporte que se mencionan en estas revisiones. En tercer lugar, identificar cuestionarios que se encuentren desarrollados en español argentino y describir su proceso de adaptación transcultural. En cuarto lugar, identificar un instrumento de valoración de calidad de vida relacionado con la salud en personas con trastornos y o síntomas vestibulares cuyas características métricas en general fueran buenas, excelentes en su idioma original y que no se encuentre traducido y adaptado al español argentino. En quinto lugar, lograr una traducción al español de este cuestionario y en sexto lugar, obtener una versión adaptada transculturalmente del mismo a fin de poder ser aplicado en la población de destino. Y la hipótesis de este trabajo fue de que el método de adaptación transcultural permitiría obtener una versión en español argentino de un cuestionario que valore calidad de vida relacionada con la salud en personas con síntomas y o trastornos vestibulares, alcanzando una adecuada equivalencia cultural, semántica, idiomática, práctica y conceptual con respecto a la versión del instrumento en su idioma original. La metodología aplicada en esta investigación contempla la aplicación de dos tipos de estudio, metodologías, por una parte la revisión sistemática de la literatura y por otra parte el método de adaptación transcultural de instrumentos. Para aplicar estos dos tipos de estudios se diseñó el estudio en diferentes etapas, son 6 etapas en total. La primera etapa corresponde a la aplicación del método de revisión sistemática, que se realizó con el fin de buscar revisiones sistemáticas y de la literatura, cuyos objetivos incluyan describir instrumentos que evalúen calidad de vida relacionada con la salud en personas con trastornos vestibulares. Se eligió este método porque en cierta forma resultaría azaroso elegir algún cuestionario de la bibliografía a fin de ser adaptado sin antes conocer de que el cuestionario que se elige sea el mejor a tal fin. Es por eso que se realiza una búsqueda de revisiones sistemáticas porque ellas sintetizan la evidencia científica disponible. Para lograr esto se realiza una serie de pasos. En primer lugar, extraer términos indexados en MESH y DEX. En segundo lugar, elaborar estrategias de búsqueda con estos términos. En tercer lugar, realizar la búsqueda de artículos. Cuarto lugar, seleccionar artículos mediante los criterios de inclusión y exclusión y en la lectura de los resúmenes. Y en quinto lugar, evaluar las revisiones encontradas mediante listas adaptadas de los instrumentos Prisma y Casper, que ambas listas sirven para justamente evaluar revisiones sistemáticas. Este proceso de revisión sistemática fue realizado por 2 revisores que actuaron de manera independiente. Con respecto al tipo de estudio de adaptación transcultural, se siguieron recomendaciones internacionales hasta tal fin, que acá debajo se encuentra la cita bibliográfica. Y la segunda etapa de esta investigación fue la traducción inicial del instrumento elegido, que fue realizada por 2 traductores independientes. El fin de esta etapa es traducir el cuestionario del idioma original a el idioma de destino, es decir, el español argentino, mediante traducciones semánticas y no literales. Luego de la síntesis de las traducciones, donde los sujetos participantes fueron 9 en total, una persona con muy buena lectocomprensión del idioma original del cuestionario,
2 fonoaudiólogos, una licenciada en fonoaudiología, una persona con experiencia en adaptaciones transculturales, un profesor de lengua castellana, 2 traductores y una persona de la población objetivo del cuestionario. El fin de esta etapa fue realizar un acuerdo, una única versión de síntesis entre la traducción 1 y la traducción 2. La cuarta etapa es la reunión de expertos, donde participaron los mismos participantes que en el proceso de síntesis, cuyo objetivo es obtener una única versión de consenso donde haya especial recaudo en las equivalencias que se buscan obtener, que son la equivalencia cultural, con el objetivo de que sea aplicado un cuestionario en una cultura completamente diferente a la cultura original, la equivalencia semántica, que a pesar de que los textos no sean iguales, el significado de los enunciados es el mismo, equivalencia conceptual, que a pesar de modificar los conceptos, siguen teniendo el mismo constructo teórico de base, equivalencia práctica, que hay que tener en cuenta las experiencias de la cultura de destino a fin de poder traspolar las experiencias de la cultura de origen, y la equivalencia idiomática, que busca que los coloquialismos y modismos de una cultura sean correctamente traducidos y adaptados a una cultura de destino. La quinta etapa de esta investigación fue el proceso de retrotraducción, que fue elaborado por un traductor, quien tradujo la versión de consenso lograda en la reunión de expertos al idioma original del cuestionario. Esta etapa busca conocer si todas las modificaciones que se observen entre la versión original del cuestionario y la versión de retrotraducción se encuentran debidamente justificadas, buscando justamente estas equivalencias que recién acabo de nombrar, o si se den los errores o las modificaciones a un error en el proceso de la adaptación. Por último, el test de la versión, participaron personas de la población objetivo del cuestionario, cuyas características debían ser la edad, sujetos adultos mayores a 18 años, con diversidad de identidad de género, masculino, femenino, no binario, otras identidades, nivel máximo de estudios que sea diverso, sospecha o confirmación de un trastorno del equilibrio y que presenten sintomatología vestibular. La selección de la muestra fue por criterio de conveniencia y el fin de esta etapa es realizar entrevistas cognitivas, en este caso mediante sondeo verbal retrospectivo, con técnicas de parafrase y comprensión o interpretación del enunciado, a fines de comprobar si existía una correcta comprensión de los enunciados y valorar si el cuestionario contaba con una adecuada equivalencia semántica, práctica y conceptual. Una vez dicho el diseño del estudio, pasamos a los resultados de la investigación, comenzando con la etapa número 1, la revisión de la literatura y selección de un cuestionario. Esto es brevemente un diagrama de flujo donde se observan que en las 3 bases de datos que se utilizó para tal fin, PubMed, Lilacs y Google Scholar, se obtuvieron un total de 365 resultados, que luego de la lectura de los resúmenes de los artículos y la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionan un total de 4 artículos identificados como revisiones sistemáticas y/o de la literatura. Acá brevemente les muestro las 4 revisiones con sus títulos, sus autores y las revistas científicas que fueron publicados, observándose que hay una diversidad de revistas científicas y de autores. Las revisiones fueron del año 2007 al año 2018. Estas 4 revisiones, tal como dije anteriormente, fueron valoradas con un listado adaptado donde se evalúan ciertos criterios de calidad. Esto es solamente un extracto de las tablas que se realizaron con pequeños ejemplos. La puntuación D es la puntuación más baja, C un poco mejor y así va subiendo hasta la puntuación A, que es la mejor puntuación disponible. Acá se ve en estos ejemplos que extraje que la revisión de Stewart conserva los mejores criterios, por lo cual fue elegida como la revisión de mejor calidad metodológica según este listado adaptado.
De esta revisión se extrajeron características de los instrumentos que valoran calidad de vida relacionada con la salud en personas con síntomas y o trastornos vestibulares, al igual que los puntajes según la metodología que aplican para valorar los cuestionarios que incluyen, que es el checklist COSMIC en este caso. Esto es una muestra de la tabla que adjuntan estos autores, que no es de autoría propia, sino es justamente un extracto de ellos, donde ellos valoran en total 9 instrumentos, que son los que se presentan acá, donde para los criterios que ellos eligieron, según el checklist COSMIC, el cuestionario Vestibular Rehabilitation Benefit Questionnaire contiene las mejores propiedades psicométricas. Después luego se realizó una búsqueda para conocer cuáles instrumentos se encontraban adaptados al español argentino y se hallaron 2 instrumentos. Se decide finalmente seleccionar el cuestionario BRBQ para ser traducido y adaptado en las etapas siguientes de la investigación por 2 criterios, porque propone las mejores características psicométricas y en segunda instancia porque no se encuentra adaptado al español argentino. Esto es una muestra de cómo es el cuestionario, que en total tiene 22 ítems que valoran, por una parte, en la parte A, los síntomas de la persona a nivel general y luego cuando realiza ciertos movimientos, y en la parte B, la calidad de vida, cómo se ve afectada, cómo el mareo afecta la calidad de vida de la persona. Es un cuestionario que está desarrollado en el idioma inglés. Prosiguiendo con la siguiente etapa, que es el proceso de adaptación transcultural, se realizó las traducciones iniciales, traducción 1 y traducción 2 de este instrumento, del idioma inglés al idioma español. Estos son ejemplos de algunos enunciados que, si se observa, tienen algunas diferencias entre uno y otro, justamente por las cuestiones que consideran entre un traductor y el otro, si actuaron como traductores independientes. Que para eso se realiza la siguiente etapa, que es la etapa de síntesis, para lograr una única versión traducida entre la T1 y T2. En esta etapa participa una persona como revisor o como sintetizador inicial, quien notó que algunos enunciados podrían tener una interpretación diferente a la del idioma original, peligrando las diferentes equivalencias entre el BRBQ versión inglés y versión español. Es por eso que se conformó un comité de síntesis de las traducciones, conformado por las 9 personas que mencioné anteriormente, quienes revisaron los enunciados y se logró una única versión de síntesis. Esto es un único ejemplo de una modificación que se realizó. El sintetizador había manifestado que era difícil saber a qué momento de la vida hablaba el cuestionario con respecto a antes de sentir mareos, si era la última vez que sintieron mareos o si era antes de tener cualquier crisis de vértigo. Para esto, en la versión de síntesis se le agregó un enunciado general a fin de que reforzar la idea de que tiene que comparar una situación actual con respecto a los mareos y compararlo con un antes, cuando no tenía ninguna sintomatología. Y luego, cada uno de los ítems de esta parte tiene una introducción que dice comparado con antes de sentir mareos y luego el enunciado. Para esto se prefirió hacer un único enunciado general, que es este de acá, y luego con puntitos suspensivos cada uno de los ítems para no ser tan repetitivos en esa instancia. Luego de la etapa de síntesis se realizó una reunión de expertos con las mismas personas que participaron en la etapa de síntesis, que fue realizado mediante reuniones online vía Google Meet por el contexto sociosanitario actual. Se propusieron modificaciones en algunos enunciados que, luego de ser discutidos, se logró una única versión en español argentino del BRBQ, llamada versión de consenso. Acá, con respecto al ejemplo que vi recién, se introdujo una nueva modificación donde se agrega mareo / vértigo, porque la sintomatología vestibular comprende tanto los mareos como los vértigos, que son diferentes entre sí,
y a los ítems se le agrega ahora para reforzar la idea de que el paciente tiene que comparar el hoy o esta última semana que pasó con respecto a cuando no tenía ninguna sintomatología. Entonces uno lee, comparado con antes de sentir cualquier mareo o vértigo, ahora me siento cómodo, cómoda saliendo de mi casa sin compañía, mucho más que antes, un poco menos que antes, etcétera, etcétera. Luego en la reunión del comité de expertos se realizó una retrotraducción de la versión de consenso lograda en esta reunión, donde acá muestro que entre la versión original del BRBQ y la versión de retrotraducción existen diferencias entre una y la otra, pero que en la versión de consenso se prefirió realizar modificaciones. Esto es un ejemplo de un enunciado particularmente donde se decide introducir esta modificación para que sea más fácil situarse acerca de qué movimiento me está indicando el cuestionario original que debo tener en cuenta. Se consideró que el proceso de retrotraducción evidenciaba que quiso mantener en la versión de consenso cada una de las equivalencias propuestas. Por eso se consideró que era una buena retrotraducción del cuestionario y no por algún error en las etapas anteriores. Finalmente se realizó el test de la versión, que sería la versión de consenso, donde participaron un total de 22 personas que asistían a 2 centros de salud de la ciudad de Córdoba durante el mes de septiembre del 2020. Las características de estos sujetos con respecto a la identidad de género autopercibida por ellos o ellas, hubo 15 personas identificadas como género femenino, 7 masculino, una edad media de casi 56 años, y con respecto al nivel máximo de estudios y a la patología vestibular, se observa que hay diversidad, que era lo que se buscaba justamente con la muestra, que haya heterogeneidad con respecto a esas dos características sobre todo. Se cronometró el tiempo, encontrándose una media de 4 minutos para responder la parte A del cuestionario y 5 minutos para responder la parte B. Con respecto a la valoración de la longitud del cuestionario, más de la mitad de las personas consideraron que la longitud era nada largo, 8 personas que fue un poco largo y 2 personas que el cuestionario era moderadamente largo. Con respecto a la dificultad para responder el cuestionario, la mayoría refirió no tener ninguna dificultad o nada de dificultad, 5 personas poca dificultad y una persona dijo que tuvo moderada dificultad para responder el cuestionario. Que justamente esta persona era una persona que tenía nivel incompleto del primario como nivel máximo de estudios. En esta etapa se puso en duda la facilidad del manejo del formato de opciones de respuesta del cuestionario y se decidió probar experimentalmente la versión de consenso o el formato original a 5 personas. Y luego estas entrevistas cognitivas realizadas con estas 5 personas permitieron modificar y realizar un formato diferente a las 17 personas restantes de la muestra. Estos son algunos ejemplos de las modificaciones que se introdujeron. Por ejemplo, los 5 primeros pacientes referían que no sabían qué hacer con las opciones de respuesta. Si hacer una cruz, si hacer un círculo, si tachar o cómo hacían. Entonces se prefirió, por una cuestión práctica y de formato, agregar un círculo encima de cada una de las opciones de respuesta para que el paciente sepa que tienen que marcar dentro de ese círculo. Otro ejemplo es acerca de las equivalencias. Por ejemplo, en la versión de consenso se había preferido hablar de sensaciones durante la última semana en uno de los enunciados, y luego de las entrevistas cognitivas, los pacientes refirieron que ante la posibilidad de elegir entre sensaciones y síntomas para hablar de su patología vestibular, síntomas les parecía más adecuado, porque sensaciones podía contemplar cuestiones emocionales y demás. Por esa razón se modificó a síntomas durante la última semana en el formato modificado. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, en la versión de consenso se prefirió hablar de ciertas posiciones y lo mismo que lo anterior, ante darle la posibilidad de elegir entre posiciones y posturas,
los pacientes refirieron mayor uso y familiaridad del concepto posturas. Por eso se cambia ese enunciado también en la misma línea. Este formato modificado aplicado a las 17 personas permitió, digamos, con esto se evidenció que ya no existían las mismas dificultades que planteaban las 5 primeras personas, por lo cual se decidió dejar el formato del cuestionario así tal cual. Estos son algunos ejemplos de los enunciados que valoran calidad de vida relacionada con la salud en el cuestionario RBQ, justamente para demostrar o pretender de que el cuestionario realmente valora lo que se busca en esta investigación, valorar calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con trastornos vestibulares. Por ejemplo, me cuesta mantener mis cuidados personales, me siento cómodo saliendo de mi casa sin compañía, ahora evito realizar algunas actividades, ponerme en ciertas posturas o estar en algunas situaciones, ¿sí? Con respecto a la discusión de esta investigación, se dispone una versión argentina del cuestionario RBQ que se denomina versión argentina del RBQ. Este es el formato de la versión final del RBQ versión argentina. Estas son algunas de las capturas del cuestionario, ya que tiene 22 ítems, que tiene un formato bastante parecido a la de la versión original. Con respecto a las diferencias halladas entre la versión original y la versión final, tal como dije en el proceso de retrotraducción, se encontraban debidamente justificadas a los fines de conservar las equivalencias semántica, práctica, cultural, idiomática y conceptual. Todo aquello que se agregó o modificó después fue debidamente justificado en todo el proceso de adaptación y más aún con las entrevistas cognitivas que se realizaron a los pacientes. Existen adaptaciones transculturales del RBQ que se encuentran en las poblaciones de Persia, Malasia, China y Alemania, que no pudimos comparar los resultados de esta investigación con estas adaptaciones debido a que notoriamente los idiomas escapan de nuestras posibilidades. Pero esto también permitió evidenciar que es la primera adaptación transcultural de este cuestionario al idioma español inclusive. Las limitaciones de esta investigación, y vuelvo un segundito a la diapositiva anterior, particularmente se encontró con respecto a este enunciado, ya que con el contexto sociosanitario actual, los pacientes referían que les costaba posicionarse o darse cuenta que se habla de los mareos, ya que justamente la pandemia, el aislamiento o el confinamiento sociosanitario hacían que los pacientes limitaran sus actividades en la vida diaria. Acerca de las futuras líneas de investigación, la versión definitiva del RBQ en argentino necesita disponer de una evaluación de sus características psicométricas mediante una evidencia de la fiabilidad, validez de constructo y sensibilidad de los cambios. Es por eso que se invita a futuros investigadores a realizar estas evidencias mediante un muestreo con características más amplias y mayor cantidad. La conclusión de este trabajo es que el proceso de adaptación transcultural permite obtener una versión del cuestionario RBQ, alcanzando una correcta equivalencia conceptual, semántica, idiomática, práctica y cultural, lo cual permite que pueda considerarse como un instrumento de autorreporte adecuado para ser utilizado en la población argentina que presenta trastornos y o síntomas vestibulares. Brevemente me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho que este proceso sea lo más ameno y acompañado posible, tanto a mis familiares como a amigos, como a la directora Silvina Berra, que me dio en este proceso de investigación, a mi compañero Marcos Tello por sus intervenciones actuando como segundo revisor, ayudándome a hacer entrevistas cognitivas y parte del comité de expertos. Y finalmente me gustaría agradecer a la licenciada Silvia Abram por sus intervenciones muy valiosas en esta investigación y a todos los profesionales y pacientes que participaron también. Sin más que decir, les agradezco a todos por su tiempo y a la presencia de mis familiares y amigos también.